Me llamo Miguel y estos muros son la cárcel de Carabanchel. La primera vez que entré aquí tenía 16 años. Me encerraron con la ley de vagos y maleantes. Una mierda ley que penaba conductas, no delitos. Los primeros años de talego y los malos tratos de la Pasma y los carceleros fueron para mí una declaración de guerra. Al salir, elegí el noble arte del asalto a bancos, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Hagan su trabajo con empeño. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Amén. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir. Y en el día bueno... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué coño va a ser? ¿La Biblia? ¿Otra vez? Si no hay otra cosa. Rubio, cuando llegue ese día malo del que hablas, los únicos que te van a salvar van a ser estos. Oye, bueno, tú sabes que la Biblia, el Corán y el Capital de Marx son los libros más leídos de la historia, tío. ¿Qué dices? El Capital de Marx dice, con menudo tostón, no sería el Quijote. Ni puta idea, tío. Lo que sí es cierto es que Cervantes empezó a escribir el Quijote cuando estuvo preso en la cárcel de Sevilla. Tío, es un libro taleguero. Señoritas, se callan, coño. No estamos en la peluquería. Joselito, ¿Qué? te para afuera, anda. ¿Qué despiste? Así que ahora le ha dado por estudiar. Más vale tarde que nunca. Dígame, ¿usted dónde cojones se cree que está? Cuando estuve en el penal de Teruel, los presos políticos podían estudiar a cambio de ¡Presos redimición. políticos! ¡No me toque los cojones! Aquí los presos comunes no estudian y punto. Le pongo a estudiar y mañana tengo 150 vagos como usted intentándose escaquear. Virgen Santísima. Les damos un trabajo para que aprendan un oficio y puedan ser alguien cuando salgan de aquí. Y usted me viene con estas gilipollas. Trabajo, dice. Si eso es esclavitud.
Que de mis 150 pelas del mes me han pagado solo 50. A ver si ahora nos va a tocar pagar a nosotros las herramientas que desaparecen del taller, ¿no? Igual se cree que caen del cielo. Mire, vamos a hacer una cosa. O vuelve mañana a primera hora a su puesto de trabajo, o bien va ahora mismo a pensarse el aislamiento. ¿Qué le parece? Que me va a sancionar por querer estudiar. No. Por eso no. ¡Cagón, tu muerto! Pero por eso sí. 40 días al agujero, Antonio. Ven aquí. La raíz de nuestra situación es aquello que siempre se nos ha negado. La cultura. Celdas de aislamiento para presos conflictivos. Venga, levanta. Los únicos presos que no son conflictivos son los chivatos y los vendidos. Y así es como nos obligaban a estar todo el puto día de pie. ¡Funcionario! ¡Funcionario, por favor! ¡Funcionario, que tengo una muela que me está matando! ¿Qué cojones quieres? ¿Que me vas a despertar a toda la galería? Necesito algo para el dolor de muela, por favor. No está el médico ahora. Deme algo, lo que sea, un calmante o dos. Pásate una paja, chaval. Y venga, duérmete de una puta vez. Que no me duermo porque no puedo. No puedo. No puedo. ¡No puedo! ¡Joder puta! ¡Joder puta! La muela. Presos políticos, no me toquen los cojones. Aquí los presos comunes no estudian y punto. Le pongo a estudiar y mañana tengo 150 vagos como usted intentándose escaquear. En portada de Libération. Nouvelle mutinerie à la prison de la Santé. ¿A vosotros no censuran el periódico? ¿Sabes francés, chaval? Nuevo motín. En la prisión de la Santé, en París. Los presos del CAP, haciendo ruido. El CAP. El CAP, el Comité de Acción de los Presos.
Tienen el apoyo de intelectuales reconocidos como Deleuze y Foucault. Y se están organizando por todo el país para mejorar sus derechos. Intelectuales y presos comunes. Y en el fondo lo que quieren es la abolición de todas las cárceles. Même si ça serait plus facile que Jean-Pierre affiche une longue et belle chevelure. Si on était de ceux qui choisissent le chemin facile, on ne serait pas ici, tu crois pas, hein? Parfois, t'es vraiment... Esto aquí sería imposible. Aquí cada uno va a lo suyo. Cierto, pero ¿qué haces tú al respecto? bases de la convivencia nacional, al lesionar o poner en peligro la vida y la integridad de las personas. También se prevé que la volumen, que no se oye. Voluntario ni a las infracciones tributarias. Esta amnistía, yo creo que amplia, está fundamentalmente referida a los delitos de intencionalidad política y de opinión. Aunque carecemos de datos exactos, por el momento serían unos 200 penados quienes se beneficiarían de la amnistía. Aparte de las restantes... Vamos, que los comunes nos vamos a comer un troño. ¿Pero qué dices? Si en la séptima galería la van a liar parda mañana. Hay que subirse al carro sí o sí. Con la guerra que están dando en la tercera galería a los políticos con tanta huelga de hambre y total, ¿para qué? ¿Para que liberen a 4 gatos? No, hombre, no. Los políticos son una panda tolais. Y es otra, que con nosotros no van a ser tan blandos. Como nos pongamos a las bravas, nos van a dar a San Quintín. Lo que está claro es una cosa. Esta amnistía es una full de Estambul y hasta aquí todos de acuerdo, ¿no? Ya te digo. Sí. Sí, pero ¿qué coño hemos hecho para conseguir algo mejor? Chicos, por favor, que si hay bulla, yo no quiero volver a pasar por el Chopano. Rubio, joder, cóscate. Que a tus padres les jodieron la vida por republicanos, ¿que no? ¿Y tú, Curry? ¿Qué? Porque tú te criaste a golpe de bala en un puto orfanato. Eso es verdad. ¿Y es bueno o qué? ¿Yo qué? Yo nada. A mí no me coman la olla, si yo estoy dentro ya. Que somos víctimas del régimen y de la división de las clases. Que los putos ricos dictan sus propias leyes para proteger sus intereses de mierda. Claro. Pues si somos presos del régimen, somos presos sociales, ¿no? ¿Qué coño quiere decir? Pues que nos merecemos la amnistía tanto como los políticos. Hombre, en la del 31 liberaron a todos. Pues eso. Menos los caperucitas. Soltarían solo a los políticos. No. A todos, políticos y comunes. Para una amnistía total tendríamos que ser cientos y la madre si queremos que se nos oiga. Cállate, coño. Esta galería está llena de trabajadores obedientes, de chotas y de jibias. Aquí no se menea ni el tato. Pues sellito cago en Dios. O metemos bulla como los políticos o aquí nos quedamos. Eso. Yo aquí el que no llora no mama, me cago en Dios. Claro. Si dita un preso solo, preso se va al agujero. Pero si gritamos todos, no habrá agujero para meternos a todos.
¿Pero qué pasa, compañeros? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos mangonen el parné? ¿Qué somos? ¿Hombres o mariconas? ¡Todos al patio! ¡Vamos, huelga! ¡Huelga de talleres! ¡Vamos! ¡Que nos den de alta la seguridad social! ¡Que no sirve comisiones obreras! ¡Que venga el director! ¡No! ¡Que venga el director general de prisiones! Nunca supieron quién había lanzado los pasquines. Para que no pudiera ser identificada la caligrafía, se habían escrito con un diestro con la mano izquierda. Cuando cayeron los primeros pasquines, ya no quedaba nadie en la galería. Antes de unirnos, nos maltrataron hasta llegar a matar. No hubo justicia, nos marginaron, discriminaron y empezó. Llegó la COPE y nos unió. Así es como empezó la lucha de la COPE, la Coordinadora de Presos en Lucha, que durante la transición puso en jaque al Estado para que se tuviera en consideración lo que los presos sociales teníamos que decir. Han negado. Pobres unidos, todos unidos, se oyó el grito libertad. Nos machacaron y volverán.